Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse al canal y darle like a nuestro video. Elsin Sangu recibe un mensaje escalofriante desde el antiguo teléfono de Bar Arduk: estoy vivo, Elsin. No he muerto. Solo me estoy escondiendo. Increíble suceso que ha dejado en shock al mundo del entretenimiento turco. La noche del pasado martes se volvió testigo de un evento inesperado y cargado de misterio. Elsin Sangu, reconocida actriz turca, recibió un mensaje anónimo desde un número que, según fuentes cercanas, pertenecía anteriormente a su colega y expareja sentimental en pantalla, Bar Arduk. El contenido del mensaje decía: estoy vivo, Elsin. No he muerto. Solo me estoy escondiendo. Estas palabras no solo despertaron la confusión de Elsin, sino también reavivaron viejos fantasmas del pasado. Recordemos que hace más de un año, Bar Arduk fue dado por desaparecido tras un accidente de auto en condiciones aún no esclarecidas. Aunque las autoridades concluyeron la investigación indicando que había fallecido en el siniestro, su cuerpo nunca fue recuperado, lo que alimentó diversas teorías conspirativas. Ahora, este mensaje misterioso parece abrir nuevamente la caja de Pandora. Elsin, visiblemente afectada, no dudó en acudir a la comisaría más cercana y entregar su teléfono como evidencia. No sé qué pensar. Lo único que quiero es saber la verdad, declaró entre lágrimas a los medios apostados fuera de la estación policial. La actriz, que hasta ahora había mantenido una postura discreta frente a los rumores sobre su relación con Bar, se encuentra ahora en el centro de un huracán mediático. Las autoridades han confirmado que el mensaje fue enviado desde un dispositivo que anteriormente pertenecía a Arduk, aunque aún están intentando rastrear la ubicación exacta desde donde se envió. Estamos tratando el caso con la máxima seriedad. Se ha reabierto la investigación de su desaparición, informó el portavoz del Departamento de Policía de Estambul. Mientras tanto, la familia de Bar Arduk guarda silencio, aumentando el misterio que envuelve esta nueva etapa del caso. Algunos seguidores de la pareja han comenzado a difundir teorías en redes sociales, afirmando que Bar podría haber fingido su muerte para escapar de presiones o amenazas. Siempre lo supe. Bar no está muerto, escribió una fanática en Twitter, donde el hashtag #Variayor comenzó a ser tendencia en pocas horas. En declaraciones exclusivas al programa Noche de Estrellas, una fuente anónima cercana a Elsin reveló: ella ha estado muy confundida. Han sido años difíciles desde la desaparición de Bar. Esta noticia la ha dejado totalmente fuera de sí. Siente miedo, pero también una especie de alivio. El programa Noche de Estrellas prometió seguir de cerca el desarrollo de esta historia que, sin duda, ha sacudido los cimientos del mundo del espectáculo en Turquía. No obstante, lo que pocos esperaban era que, apenas 48 horas después del primer mensaje, Elsin recibiera un segundo texto, aún más inquietante: confía en nadie. Ellos están mirando. Pronto te lo explicaré todo. El contenido fue inmediatamente compartido con las autoridades, quienes reforzaron la seguridad alrededor de la actriz. Algunos medios afirman que agentes de inteligencia también se han involucrado en el caso, debido a ciertas coincidencias entre la desaparición de Bar y otros eventos similares ocurridos en los últimos años. Teóricos de la conspiración no han tardado en conectar los puntos: Bar sabía algo que no debía, se lee en varios foros y canales de Telegram. Por su parte, Elsin ha decidido pausar todos sus compromisos profesionales. En un comunicado oficial, su representante informó: la señora Sangu necesita un tiempo para procesar los recientes acontecimientos. Agradecemos a sus seguidores por el respeto y el apoyo. Las redes se han volcado con mensajes de cariño, pero también con una creciente ansiedad por saber la verdad. El actor Kaan Urgankolu, amigo cercano de Bar y coprotagonista en algunos proyectos pasados, rompió el silencio en una entrevista radial: si esto es real, si Bar está vivo, entonces todo lo que creíamos se viene abajo. Siempre pensé que había algo raro en cómo se cerró su caso. Nos dijeron que aceptáramos lo imposible sin pruebas reales. Las teorías continúan acumulándose. Algunas voces señalan que Bar podría estar involucrado en una operación encubierta, escondido por su propia seguridad tras haber sido testigo de algo comprometedor. Otras, más escépticas, creen que alguien está intentando manipular emocionalmente a Elsin, utilizando tecnología para falsificar mensajes. Sin embargo,
expertos forenses confirmaron que los mensajes no fueron enviados desde una app clonada, sino desde una red cifrada, con origen aún desconocido. Pero la historia no se detiene ahí. Una cámara de seguridad de un pequeño hostal en Capadocia captó recientemente a un hombre cuya silueta y caminar recuerdan de forma inquietante a Bar. El video, analizado por peritos, aún no ha sido confirmado como auténtico, pero ha bastado para avivar la llama del misterio. Si es él, ¿por qué no se deja ver?, preguntan muchos. ¿Está huyendo? ¿O está protegiendo a alguien? Mientras tanto, la prensa internacional comienza a interesarse por el caso. Portales en España, México y Argentina han publicado artículos que relatan esta historia como la desaparición más intrigante de una celebridad turca en tiempos recientes. Algunos hasta han hecho paralelos con casos como el de Agatha Christie, quien también desapareció por días sin dejar rastro, solo para regresar sin recordar nada. Elsin, por su parte, ha comenzado a escribir un diario personal, según afirma una persona de su entorno, como una forma de entender lo que está viviendo. Cada noche, se sienta sola, en silencio, y escribe. Dice que así siente que está hablando con él, como si aún pudieran encontrarse en algún rincón de la memoria o del tiempo. Y en medio de todo esto, una tercera señal aparece, un paquete sin remitente es entregado en la casa de los padres de Elsin. Dentro, una fotografía antigua, aparentemente tomada en 2017, donde se ve a Bar abrazando a Elsin en un set de rodaje, pero lo perturbador es que en el reverso de la foto hay una frase escrita a mano. El tiempo no es lineal. Confía en lo que sentiste, no en lo que ves. El contenido de esa frase ha desatado nuevas olas de especulación. Algunos internautas creen que hay implicaciones paranormales o incluso que Bar está atrapado en alguna especie de dimensión desconocida. Otros, más racionales, insisten en que se trata de un elaborado montaje, tal vez producto de un acosador con conocimientos técnicos. La policía no descarta ninguna hipótesis. De hecho, el caso ha sido oficialmente reclasificado como desaparición en circunstancias no convencionales. Una categoría que se reserva para los casos con elementos fuera de lo común o difícilmente explicables por los medios tradicionales. El fiscal principal del caso ha pedido colaboración internacional, especialmente de expertos en ciberseguridad y criminología conductual. Entretanto, una cuenta de redes sociales que llevaba años inactiva, un antiguo fan club de Bar, ha sido reactivada y ha comenzado a publicar frases crípticas acompañadas de imágenes oscuras, relojes, puertas entreabiertas, ojos que observan desde las sombras. Cada publicación viene acompañada del hashtag #no todo está muerto. La comunidad artística también empieza a dividirse, mientras algunos ofrecen su total apoyo a Elsin, otros prefieren mantener la distancia. Esto ya no es solo una historia personal, se está convirtiendo en una especie de fenómeno colectivo, casi como un mito moderno, dijo la periodista Selin Yilmaz en un programa de debate. Incluso se rumorea que una plataforma de streaming ha comenzado a desarrollar una docuserie sobre el caso, aunque por ahora nadie ha querido confirmarlo oficialmente. Pero lo cierto es que la historia de Bar y Elsin ya trasciende lo personal, se ha convertido en un rompecabezas nacional que mezcla amor, desaparición, miedo y esperanza. ¿Está realmente vivo Bar Arduch? ¿Es Elsin una víctima de un elaborado engaño o la pieza central de una verdad que aún no estamos listos para comprender? Lo que sí es seguro es que esta historia no ha terminado. De hecho, apenas está comenzando. El mundo del espectáculo está en vilo y, por supuesto, seguiremos informando cada detalle en nuestro canal. Recuerden suscribirse para no perderse ninguna actualización y comenten abajo, ¿creen que Bar Arduch está realmente vivo? Nos vemos en el próximo video.